Ok, bueno, me confirman cuando ya les aparezca a ustedes ahí la pizarra, por favor. Ya se mira. Bueno, gracias. Bien, lo que corresponde ahora son contenidos de la unidad 4. La unidad 4 que tiene que ver con la parte de integración. Entonces, como les había comentado el día miércoles, en esta unidad se vuelve indispensable que ustedes recuerden los métodos de integración. Se vuelve muy indispensable que ustedes recuerden los métodos de integración. Y bueno, aquí lo nuevo no va a ser venir a aprender a cómo integrar. Lo nuevo va a ser venir a aprender a cómo interpretar las integrales cuando nos aparecen las llamadas integrales dobles e integrales triples. Para qué sirven y un poco cómo se trabajan, pero todo estará basado también en los diferentes métodos de integración que usted ya anteriormente ha manejado. Hay que ser muy honestos en el sentido que en las integrales dobles y triples hay muchos métodos, los considerados más largos como integración por fracciones parciales, como integración por sustitución trigonométrica, que no es que no aparezcan, pero no aparecen en gran medida como uno quizá lo podría suponer, ¿no? Entonces, son métodos que aparecen, pero no aparecen tan frecuentemente. Entonces, vamos a comenzar un poco con la parte de integrales dobles. El material comienza haciendo, como todo material de cálculo, comienza haciendo una pequeña introducción abordando la parte de sumas superiores, sumas inferiores, acotamientos y relacionando las sumas con las integrales. Pero nosotros vamos a entrar desde ya con la parte de integración doble. Está lo que se llama integrales dobles y está lo que se conoce como integrales iteradas. Básicamente, integrales dobles es cuando usted tiene que calcular la integral de una integral, o como pueden ver en este primer ejemplo del material, cuando tienen dos símbolos de integral juntos, a eso es a lo que se le conoce como integral doble. Calcular la integral de otra integral. Es como cuando ustedes derivan dos veces, solo que ahora es integrar dos veces. Y lo de integral iterada, lo de iterada sí es como nosotros podemos llamarle al proceso que se ocupa para resolver una integral doble. Lo de iteradas es porque uno va resolviendo una integral después de la otra. Primero calcula una integral, luego a esa le vuelve a calcular la integral y así sucesivamente. Es como la secuencia que uno lleva para resolverlo y por eso el nombre de integral iterada. Entonces, ¿cómo resolvemos nosotros una integral iterada? Las integrales iteradas van a ser integrales definidas. Definidas en el sentido que son integrales que van a tener límites de integración. Los límites de integración pueden ser valores constantes o pueden ser también funciones. En este caso, en este primer ejemplo que vamos a ver, vemos que la primera integral, la que está más a la izquierda, tiene como límites el 0 y pi medios, mientras que la integral que está de segundo tiene como límites el 0 y el y. En un lado son constantes y en el otro es una mezcla entre constantes y funciones. Pues para efectos de cálculos, la primera integral que uno va a operar es la integral que está, ya, por decirlo así, la integral de más adentro. Esto nosotros lo podemos representar como la integral de 0 a pi medios de la integral de 0 a y de y cuadrado seno de xy de x de y. Los corchetes no es que sea indispensable ponerlos como yo lo he puesto acá, simplemente yo los coloco solo para que se note de una mejor manera el orden en que se hacen las integrales. Siempre es entonces la de más adentro y luego por último la integral que está más afuera, por decirlo de una manera. ¿Cómo sabemos con respecto a qué variable vamos a integrar? Así como se derivaba respecto a x o respecto a y, se integra también respecto a x o respecto a y.
Y eso se lo va a decir el orden en que aparezcan los diferenciales al final de la integral. Si el diferencial aparece primero de x y luego de y, como en este caso, primero se integra x, luego se integra y. Si el diferencial aparece de y de x, primero se integra y luego se integra x. Así que así se va sucesivamente, integrando primero la función que está más adentro y con respecto a la variable que aparezca en el primer diferencial. Y ahí se lleva el orden de las integrales. No hay integración doble donde se integre dos veces la misma variable, es decir, no le va a aparecer de x ni de y. Le va a aparecer siempre de x de y o de y de x intercalado. Siempre será primero respecto a una variable y luego respecto a la otra. Por otro lado, algunos aspectos que pasan de largo muchas veces cuando uno estudia estos temas son que los límites de integración tienen que estar escritos siempre respecto a la variable que no se está integrando, o mejor dicho, respecto a la variable que aún no se ha integrado. Por ejemplo, no es casualidad que en este ejercicio la primera integral que se va a calcular, sus límites sean o números constantes o expresiones con y, porque la y es la última variable que se integra. Entonces, los límites de la primera integral tienen que ser constantes o valores en términos de la variable que todavía no se ha integrado, que sería y. Si la primera integral fuese x, entonces sus límites serían valores constantes o funciones que quedarían expresadas en términos de la variable x, que sería la que todavía no se ha integrado. Entonces, ahí es cuestión de tener bastante cuidado a la hora de interpretar todo ese tipo de situaciones. Bueno, una vez identificado en qué orden se van a hacer las integrales y que todos los datos estén correctos, pues ya de ahí se procede a realizar el cálculo de la integral. Otro aspecto muy importante es que en este caso ya le están dando a usted los límites de integración, pero en otro tipo de problemas puede ser que usted necesite sacar los límites de integración. Una integral doble siempre se va a calcular sobre lo que vamos a conocer como región de integración. La región de integración de una integral doble siempre va a ser una región en dos dimensiones, una región en 2D. Cuando ustedes llevaron cálculo integral, si no me equivoco, tendrían que haber visto aplicaciones de las integrales y dentro de todas esas aplicaciones había una que se refería al cálculo de áreas usando integrales. Cuando calculaban áreas usando integrales, pues tenían que dibujar la región y luego según la región a la que le iban a calcular el área, pues así establecían tanto los límites de integración como la función a integrar. Pues aquí es algo similar. El área de integración en integrales dobles no es que le va a decir qué es lo que va a integrar, pero sí le va a permitir establecer los límites de integración. Entonces, aquí ustedes deben saber identificar una situación. No es lo mismo el área de integración que la función a integrar. En algunos casos están relacionadas el área de integración con la función a integrar, en otros casos no. Bueno, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer en este caso? Pues aquí simple y sencillamente resolver la integral doble que le están planteando, pero si a usted le pidieran que dibujara la región de integración, pues ¿cómo se dibuja? En este caso, cuando ya a usted le dan los límites de integración y le piden dibujar la región de integración, lo que debe de hacer es, bueno, la primera integral va de 0 a pi medios. Estos límites 0 y pi medios son cuando uno integra, según cómo está planteada la integral, cuando uno integra respecto a y. Quiere decir que y vale 0 y y vale pi medios y hacen las igualaciones. La segunda integral que está planteada, que es la que está más adentro y sería la primera que se opera, va de 0 a y. Esos límites de 0 a y son cuando uno integra respecto a x. Entonces, hace la igualación x igual 0 y x igual y, igual a la variable que va a integrar a sus límites de integración.
Estas 4 ecuaciones, en este caso, son las que le van a delimitar su región de integración. Entonces, si usted quisiera ver cuál es su región de integración, simple y sencillamente viene, hace esas igualaciones y hace el dibujo de la región encerrada por todas esas curvas. Bueno, en este caso, una recta y 3 valores constantes. Entonces, tenemos que hacer el dibujo de la región encerrada por esas curvas, eje X, eje y ya tendríamos nosotros identificado quién sería nuestra región. Dibujamos y igual X, por acá. Representamos X igual 0, X igual 0 es el eje Y. Aquí tendríamos X igual 0, Y igual 0 es el eje X, y por último tenemos Y igual pi medios. Y igual pi medios, simbólicamente lo voy a poner por acá. Le voy a colocar que este es Y igual pi medios. Y entonces ya tendríamos nosotros esa recta. ¿Cuál sería la región que está encerrada por esas 4 ecuaciones, por decirlo así? Pues bueno, como están dibujadas, la región encerrada por esas 4 ecuaciones sería esta de acá. Sería como una especie de triángulo. En la parte superior de la curva Y igual X y abajo de Y igual pi medios, acotado por los dos ejes, ¿no? Y ahí tendríamos dibujada la región de integración. La región de integración, repito, en algunos casos no se la van a dar como límite, sino que le van a decir, vaya, la región de integración va a estar acotada por estas curvas, tendrá que dibujar la región de integración y luego, al haber dibujado la región de integración, en base a eso se van a sacar los límites de integración. Bien, aquí en este problema no es tan necesario que usted dibuje la región de integración, a menos no de entrada. Aunque cuando a uno le dan una integral doble ya con los límites establecidos, pues uno tiene que ver si en el orden de integración que se lo están dando se puede resolver. Cuando digo orden de integración me refiero a que en este caso primero debe integrar X y luego debe integrar Y. Entonces tiene que fijarse si la integral que le están dando, la función, se puede integrar primero respecto a X, porque si no se puede, o si le resulta más fácil, pues entonces más difícil, pues entonces viene y decide cambiarle el orden. En vez de integrar primero respecto a X, puede integrar primero respecto a Y, pero esa es una decisión que no se toma a la carrera, sino que hay que analizarla. En este caso, nuestra primera integral, si la vamos a calcular respecto a X, que es lo que nos están pidiendo, ¿cuál sería la integral de esa función y cuadrado seno de XY respecto a X? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la integral de y cuadrado seno de XY si estoy integrando respecto a X? Ajá. Aquí, como les digo, es nada más recordar cómo integrar. Va, dejando a un lado los límites, yo tengo la integral de y cuadrado seno de XY, t de x. Al igual que cuando uno deriva, cuando uno está integrando, si uno tiene variables que son contrarias a la que está integrando, entonces esas son constantes. En este caso, como estoy integrando respecto a x, y cuadrado sería una constante, y cuadrado de x. Vaya, el y que está dentro del seno no lo puedo sacar, no se puede sacar, pero la función seno sí se puede integrar.
La integral de seno de x, y, ¿cuál es? Integral de seno. O cuando usted integra seno de 2x, por ejemplo, ¿qué le queda? Muchachos, integral del seno. El coseno. El coseno, sí. Y cuando el argumento es un múltiplo de x, era coseno del argumento entre la derivada del argumento. O sea que sería y cuadrado por coseno de xy sobre la derivada del argumento, que sería en este caso y, porque es respecto a x. O sea, son las mismas reglas de integración que uno maneja. No hay nada nuevo en cuanto a las reglas, salvo el hecho de tener cuidado y recordar, al igual que en derivadas parciales, que la variable respecto a la que no se esté integrando será considerada como una constante. Ahora bien, cuando uno derivaba, la derivada del seno era el coseno y la derivada del coseno era menos el seno. Cuando uno integraba, el signo era al revés, en el sentido que la integral del coseno era seno y la integral del seno era menos coseno. Entonces, por eso le agregamos un signo menos ahí. Esos pequeños detallitos no se le olvide. Simplificábamos y queda menos coseno de xy. Sin olvidar que la integral es definida y está definida de 0 a y. Entonces, evalúan aquí de 0 a y y ya le va a quedar por el teorema fundamental del cálculo menos coseno de y cuadrado, vamos a dejar así, menos coseno de 0. El menos que está afuera es el menos de toda la integral y bueno, aquí todavía me hace falta un y que queda de la simplificación. Quedaría así. Vale, ahí está. Evalúan toda esa expresión y le va a quedar coseno de 0 es 1. Por lo tanto, la respuesta final sería menos y factor de coseno de y cuadrado menos 1. Esa sería la respuesta de la primera integral. Sí, menos y factor de coseno de y cuadrado menos 1. Luego todo eso es lo que se tiene que volver a integrar, solo que ahora se integra respecto a y. Noten cómo hay cosas en las que, insisto, a veces uno las pasa por alto, pero si uno es muy observador se va a dar cuenta cómo todo en esta matemática encaja. Y es que la primera integral, cuando uno la calcula y la evalúa, le va a quedar completamente en términos de la que no se ha integrado todavía. La última que se integra es y. Entonces, esta integral ya calculada, si se fijan, ha quedado sin ninguna x cuando ya usted ha evaluado. No solo cuando integra, sino cuando ya evalúa la integral, le queda solo con la variable que todavía no ha integrado. Entonces, esos son pequeños detalles que uno debe de considerar, porque a veces suceden derivadas, suceden integrales, a veces uno va dejando las cosas con varias variables escritas que está mal. Bueno, entonces ahí tenemos una pequeña muestra de cómo es que se calcula una integral, se evalúa por el teorema fundamental y luego esta integral se vuelve a calcular. Veamos el proceso. Aquí está ya el proceso del material y está el dibujo ya más formal que también aparece en el material que habíamos hecho antes. Esta es la región de integración, ya la habíamos dibujado. Y bueno, ahí está calculada la primera integral, menos y coseno de y cuadrado más y. Esto que queda acá, este paso que estoy encerrando en azul, es lo mismo a lo que yo llegué, solo que desarrollando el producto de y por el corchete, ¿no? Desarrollando el producto de y por el corchete. Entonces, esa nueva integral se vuelve a calcular, pero ahora reintegrando respecto a y, se vuelve a calcular y por último se evalúa de 0 a pi medios.
Al evaluar de 0 a pi medios, bueno, se llega en teoría, digo en teoría porque ya hemos visto cómo el material tiene varios pequeños errores, así que no hay ninguna garantía, pero se llega a este resultado, menos 1/2 del seno de pi cuartos más pi cuadrado sobre 8. Bueno, aquí el material se da un salto un poquito, no digo demasiado extenso, pero un salto abrupto entre plantear nada más la integral y luego pasar a la parte de evaluación. Ustedes en una tarea o en un examen tienen que dejar indicado todo el proceso de desarrollo de las integrales, no solo como han hecho aquí, en este paso específico, no solo como han hecho acá, de plantearla y luego colocar el resultado, sino que si lleva algún proceso, pues se hace. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque aquí la integral de y es directa, que es y cuadrado sobre 2. La otra integral de menos y coseno de y cuadrado, esa no es que sea complicada, pero lleva, si ustedes lo ven, lleva un proceso de cambio de variable. Hay que hacer un proceso de cambio de variable para resolver esa integral y llegar a la respuesta final. Bueno, entonces aquí, insisto, en este problema en específico, la región de integración no es necesario graficarla. ¿Por qué? Pues porque no la vamos a utilizar para nada, porque si se fijan, no se ha utilizado para nada, simplemente es para que uno tenga la referencia en cómo sacar la región de integración cuando a uno ya le dan los límites de integración. Pero, ¿qué sucede? En algunos casos, como ya lo dije antes, se vuelve necesario cambiar el orden de integración. No integrar, por ejemplo, si yo les dijera, mire, yo no quiero que integre en el orden de x de y, quiero que integre al revés, de y de x, pero siempre usando la misma región de integración. Bueno, ¿cómo harían para cambiarle el orden de integración a una integral doble? Pues hay una parte intuitiva que es bastante sencilla, y es que cambiar el orden simplemente es decir, bueno, le voy a poner ahora de y de x. Cambiamos el orden de los diferenciales, pero cambiar el orden de integración no es que solo cambie el orden de diferenciales y por ende cambio los límites de posición. Es decir, el de 0 a pi medios pasaría a ser los primeros límites y de 0 a y pasarían a ser los segundos límites. No, no es cambiar de posición los límites. Cuando uno cambia de orden de integración, también debe de revisar. Ahí sí se vuelve indispensable la región y en base a la región es que uno plantea los nuevos límites de integración. Así que voy a explicar cómo se hace solo para que quede de forma con mayor aprendizaje en el ejemplo. Bueno, cuando uno integra, no sé si se acordarán, pero uno dibujaba lo que conocíamos como rectángulo representativo o rectángulo diferencial. Cuando uno dibujaba regiones para calcular el área, incluso cuando uno calculaba volúmenes de sólidos de revolución, uno dibujaba elementos representativos para poder determinar de una mejor manera cómo se iba a integrar o los límites de integración, cómo iban. Pues aquí lo mismo, dependiendo del orden de integración que uno quiera plantear, así es el elemento representativo o rectángulo representativo que uno dibuja. De forma general, yo puedo decir lo siguiente. Si el orden es de x de y, entonces uno dibuja un rectángulo representativo de tipo vertical. Si el orden es de y de x, uno dibuja un rectángulo representativo de tipo horizontal, dependiendo de cómo sea el orden de integración. Y en este caso, así como lo estoy planteando yo, o como lo quiero plantear en el orden de y de x, dibujan su región de integración y vienen ustedes y hacen un rectángulo de tipo horizontal. Hacemos un rectángulo de tipo horizontal, lo voy a colocar en verde dentro de la región. Hacemos un rectángulo horizontal. Ahí está. Y al hacer un rectángulo horizontal, pues nosotros ya podemos establecer los límites de integración en el nuevo orden, siguiendo las siguientes reglas. La última variable que se integra
toda la vida tiene que quedar entre términos constantes. La última variable toda la vida tiene que quedar entre términos constantes. Entonces, si la última que vamos a integrar en el nuevo orden es x, ¿de dónde a dónde se está moviendo x en la región que vamos a integrar? ¿Cuál es el menor valor que toma x y cuál es el mayor valor que toma x? Bueno, como la recta es y igual a x y y toma el valor de pi medios, x se mueve desde 0 hasta este punto que voy a marcar aquí con una línea punteada. ¿Qué valor tendría aquí? Pues vale pi medios, porque la recta es x igual y. Entonces, el menor valor en esa región que toma x es 0 y el mayor valor que toma es pi medios. Entonces x va de 0 a pi medios. Mire, pero quedaron iguales los límites al del orden anterior. Casualidad que quedó lo mismo. Ahora veamos y. El y usted lo va a ver en base al rectángulo representativo que dibujó. ¿De dónde a dónde va el rectángulo, por decirlo así? Y el rectángulo podemos ver que toca como primer valor el eje y. Es decir, como primer valor toca el eje y. Y como segundo valor, ¿a quién toca? Toca la recta, ¿no? Perdón, aquí me he confundido. Voy a rectificar acá. Para el orden de X de Y es que es el rectángulo vertical. Perdón, ahí me confundí. Para el orden de X de Y es que es el rectángulo vertical. Y para el orden de Y de X es que es el rectángulo horizontal. Ahí hay que hacer la corrección. Voy a arreglar esto. Repito, para el orden de X de Y, el rectángulo es vertical y para el orden de Y de X es que es horizontal. Entonces en este dibujo tenemos esto. Aquí está. Para el nuevo orden sería vertical. Ahí me había confundido. Vertical. Ahora bien, entonces al plantear el rectángulo así, ¿de dónde a dónde va ese rectángulo verde? Visto en Y. El rectángulo verde, verticalmente hablando, va de la recta y igual x a la recta horizontal y igual pi medios. Eso significa que eso que acabo de decir yo en palabras lo debo describir matemáticamente. ¿De dónde a dónde va el rectángulo verde? Va de la recta y igual x hacia la recta x, hacia la recta y igual pi medios. Bueno, límite superior entonces es pi medios y el límite inferior es la recta, pero la recta yo no la voy a poner así. Yo no le voy a poner que va de y igual x. No, tenemos que poner nada más una parte de la ecuación y ahí lo que tenemos que hacer es, si son límites para y, pues despejo la y. En este caso, obvio, ya está despejada. ¿Quién es y? Es x. Entonces, le ponemos que el límite inferior sería x. Va de x a pi medios. Así como la última variable que se integra siempre debe de ir entre valores constantes, la integral de más adentro o la que se integra primero puede ir entre valores constantes o entre valores que sean funciones. Ahí sí puede ir de todo un poco. Y los límites de integración resultan de despejar la variable que uno está integrando. Si quiero despejar y, pues si quiero integrar y, debo despejar y de las ecuaciones que tengo en mi región. Si quiero integrar x, pues entonces debo despejar x. Eso cuando sea la primera función que vamos a integrar. Por eso es que le he puesto acá que va de x a pi medios, porque x es lo que queda cuando despejamos y, en este caso que ya estaba despejada, de la ecuación. Si fuera, por ejemplo, una parábola x cuadrado más 2x igual y, pues eso ponemos, x cuadrado más 2x, la y despejada. Y si tocara despejar la x, pues se despeja. Así que ahí tenemos una utilidad de la región de integración cuando yo quisiera cambiar el orden de integración. En teoría, si uno cambia el orden de integración, pero la función a integrar no cambia, el resultado debe dar el mismo independientemente del orden de integración que uno escoja. El resultado final. ¿Por qué digo
en teoría, porque algunas veces cuando uno cambia el orden de integración puede ser que haya un orden que no se pueda calcular. Algunas veces hay algunos órdenes de integración de las integrales que no se pueden calcular por diferentes razones y pues por eso algunas veces no se puede comprobar que da lo mismo, pero en teoría sí debería dar lo mismo. Bueno, ¿alguna pregunta con este ejemplo? ¿Preguntas? Para los que se conectaron un poquito tarde, solo repetir la información que di al inicio. Mañana es el repetido de 10 a 3 de 10 de la mañana a 3 de la tarde, ya está en plataforma. Y si alguien se va a animar a hacerlo, pues me avisa para anotarlo por ahí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? En el material, en algunos casos van a encontrar dibujados los rectángulos representativos que les digo, así tal cual, como un rectángulo, y en otros casos van a encontrar en vez de rectángulos una tipo flecha. En este caso, por ejemplo, si se fijan, aquí en el dibujo de la región hay una flecha que está ahí. Esa flecha viene haciendo las veces del rectángulo representativo. Como el orden original era de X, de Y, entonces le estaban indicando por ahí de dónde a dónde se iba a tomar en este caso la X. No funciona tanto como el rectángulo, pero sí es como para indicarle de dónde a dónde se va a tomar la última variable que se va a integrar. Bueno. ¿Preguntas, chicos? ¿No? Ok. Bueno. Vamos a ver acá. Aquí tenemos otro ejemplo, siempre del material. La integral de 0 a pi medios, de la integral de 0 a x cuadrado, de seno de y sobre x, de y de x. Entonces aquí solo le agrego un corchete para indicar qué integral se va a calcular primero y cuál después. Y ahí está el proceso del desarrollo de la integral. Nuevamente, en el material, insisto, muchas veces van a ver que hay pasos que no los ponen. Normalmente cuando son procesos de integración largos pueden haber pasos que no los pongan, pero esas son las cositas que uno debe de hacer por aparte, porque en una evaluación sí deben de poner todos los pasos. Abajo está dibujada la región de integración. Para dibujar la región de integración, bueno, aquí le han puesto un R de X con los límites para X y Y, pero si usted quiere ver de mejor manera qué es lo que tiene que graficar, hacemos como en el caso anterior. 0 y pi medios son los límites para X, pues igual, X igual 0, X igual pi medios. 0 y X cuadrado son los límites en este caso para Y, pues igualamos Y igual 0, Y igual X cuadrado. Y ahí tenemos todas las curvas a graficar. X igual 0, que es el eje Y, aquí está. Y igual 0, que está indicado abajo como el eje X. Y igual X cuadrado, que es una parábola. Y en este caso X igual pi medios. Pues ahí tienen sombreado la parte con la que uno va a trabajar en esta región de integración. Que insisto, no es necesario graficar la región de integración cuando a uno ya le dan los límites, a menos que uno esté interesado en cambiar el orden de integración. En cambiar el orden de integración de donde tiene que hacer ahí los ajustes necesarios en los límites. Bueno, en este caso, como le dan un d de y, que es la primera que van a integrar, al integrar seno de y respecto a y, pues su integral es menos coseno. Entonces aquí quedaría para la primera integral, quedaría menos coseno de y sobre x, todo eso entre la derivada del argumento, que como es respecto a y, la derivada sería 1 sobre x. Al hacer extremos por extremos, medios por medios, es que se obtiene
lo que termina quedando ahí en el tercer paso, ¿no? Se obtiene menos x coseno de y sobre x. Y al evaluarlo de 0 a x cuadrado, como es respecto a y, pues ya solo queda menos x coseno de x más x, evaluando de 0 a x cuadrado. Esa última se vuelve a integrar, La de integral de x es directa, es x cuadrado sobre 2, y la integral de menos x coseno de x, esta se hace por integración por partes. Es un proceso de integración por partes que para este caso particular sería un proceso bastante corto. Se hace por integración por partes y ya tendrían el resultado que es menos seno de x más coseno de x. Y por último, pues vuelven a aplicar el teorema fundamental. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? No, ok. Bien, veamos lo siguiente. Ok, aquí aparece una primera parte de que son ejercicios que les muestra el material. Y en esta parte de ejercicios, pues nos dan 3 integrales que tenemos que calcular, 3 integrales dobles. No las vamos a hacer todas por cuestión de tiempo, pero lo curioso de estos ejercicios son, primero, la forma como les dan la región de integración. En el primer caso, la forma como le dan los límites de integración y cómo le plantean el orden de integración también. Son cositas que parece no tener importancia, pero en algunos casos pueden confundir. Por ejemplo, a modo de comentario, para el primer ejercicio, primero noten que le aparece un diferencial de A, DDA. Eso es diferencial de área. Cuando a usted en un ejercicio le pongan calcular una integral doble y le pongan DDA, el DDA significa que no le están dando un orden de integración específico, sino que usted tiene que decidir en qué orden lo va a integrar. Si piensa que le sale mejor primero integrar x y luego y, o si piensa que le sale mejor primero integrar y y luego x. Entonces, usted decide qué orden de integración va a tomar. Muchas veces da igual qué orden uno tome, está igual de fácil o de complicada la integral. No se fijen tanto en cuál es el orden tradicional y todo. Aquí influyen varias cosas. A veces influye mucho cómo esté la región de integración. A veces influye también mucho cómo sean las funciones a integrar. Entonces, en este caso en particular, lo vean por donde lo vean, sale igual de fácil o de complicada la integración. Bueno, entonces eso es con respecto al DDA. Lo otro es cómo le plantean a usted los límites de integración. Pues le dicen que va de menos 1, 0 a menos 1 pi medios. De menos 1, 0 al menos 1 pi medios. Entonces, es una forma no tan convencional de plantear los límites de integración, vérselo así, pues simple y sencillamente porque no le están dando una región en sí. Y uno pretendería pensar que son pares ordenados. Y sí, son pares ordenados, pero hay que tener cuidado. Ahí no van a dibujar los dos pares ordenados y los van a unir con una línea necesariamente, sino que esto significa que, por ejemplo, si usted quiere el orden, pongámosle el orden de y de x. La primera integral es para x va de menos 1 a 1 por los pares que le están dando. La segunda integral sería en este caso la de más adentro para y
y iría de 0 a pi medios, y luego pone la función a integrar, x seno de y menos y por e a la x, de y de x. Y si quisiera el orden contrario de x de y, en este caso, pues simplemente le daría vuelta ahí a los límites de integración, ¿no? Entonces ahí tendríamos ya nuestra región de integración. Caso muy particular que los 4 límites son constantes. Como los 4 límites son constantes, si usted dibujara eso, le quedaría un rectángulo con x de menos 1 a 1 y con y de 0 a pi medios. Le quedaría un rectángulo. Luego, en el caso de la segunda y de la tercera integral, pues le dicen la integral de qué va a calcular, le dan la función x cuadrado más y cuadrado. Las dos integrales, independientemente del orden de integración que tome, son directas en el caso del número 2. Ahí le están diciendo que calcule de x de y. Bueno, las integrales son directas y quizás lo único que habría que analizar es cuál es la región, porque en el 2 no le dan los límites de integración. Para el ejercicio 2, como no le dan los límites de integración, tiene obligadamente que dibujar la región. Bueno, ¿y la región del 2 qué es? La región le dicen que es un producto. Esos son, recordando un poco lógica y teoría de conjuntos, los que uno conoció allá por producto cartesiano. Producto cartesiano del intervalo 0, 2 con el intervalo menos 1, 2. Entonces, eso nosotros lo dibujamos como el producto de 0, 2. 0, 2 es el intervalo en x, digamos que va por acá. 0, 2. Y el otro sería menos 1, 2. Lo vamos a poner por acá. Menos 1, 2. Aquí está. El producto cartesiano de 0, 2 con menos 1, 2. Y al dibujar un producto cartesiano, pues esto no es nada más que un rectángulo. Es este, más o menos. Aquí tendríamos ya dibujado el producto cartesiano de el intervalo 0, 2 en x con el intervalo menos 1, 2 en y. Esa sería la región para el ejercicio número 2. Y de manera similar saldría la región de integración para el ejercicio número 3. Es un producto cartesiano de dos intervalos, o sea que le va a quedar un rectángulo, un intervalo en x y un intervalo en y. Le va a quedar un rectángulo y ahí eso es donde va a calcular usted los límites de integración. Bueno, se dibuja la región, lo vean fácil o no, pero la región tendrían que dibujarla en este caso. Y para el orden específico de x de y, pues simplemente se plantea, como estaríamos en el orden de x de y, tendríamos que y va a ir de menos 1 a 2 y que x, que sería la segunda integral, va a ir de 0 a 2. De x cuadrado más y cuadrado de x de y. Y ahí tendríamos ya el planteamiento de nuestro segundo ejercicio, ya solo para integrar. Cuando usted esté integrando respecto a una variable y le toque integrar, así como en este caso, una expresión que no lleva esa variable, es como que esté integrando una constante. Es decir, en este caso, ¿cuál sería la integral de y cuadrado respecto a x? La integral del segundo término, esta. La integral de x cuadrado, la del primero, es fácil ver que es x cubo entre 3. Pero la integral de y cuadrado, cuando es respecto a x, sería solo y cuadrado por x. Porque y cuadrado lo estarían considerando como una constante. Así que es y cuadrado por x. Y ahí tendríamos ya nuestra primera integral. La evalúan de 0 a 2 y luego calculan la segunda integral respecto a y. Bueno, pues yo les dejo a ustedes que practiquen la resolución de la integral. Ahorita estamos viendo más que nada el planteamiento. En el tercer caso,
es un valor absoluto. Los valores absolutos, ahí hay que tener mucho, pero mucho cuidado en cómo uno los va a trabajar. Es valor absoluto de y menos x cuadrado. Recuerden que los valores absolutos, pues hay que considerarlos como una función seccionada, se dividen en dos. Y en este caso es todavía un poquito más complicado porque estamos hablando de valor absoluto de una combinación de dos variables. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Bueno, lo que pasa es que con respecto a lo que preguntan de los valores absolutos, lo que sucede es que lo único que sabemos es que el valor absoluto devolverá un valor positivo, pero para efectos de la región de integración y para efectos de ver qué es lo que vamos a trabajar, pues hay que tener cuidado. Integrar un valor absoluto no es tan fácil como solo quito el valor absoluto y ya, sino que aquí realmente hay que tener en consideración lo siguiente. El valor absoluto de y menos x cuadrado tendrá que separarse en dos partes. En una queda el mismo y menos x cuadrado. Eso es cuando y menos x cuadrado sea mayor o igual que cero. El igual se puede poner en cualquier lado, ¿no? Pero lo voy a poner ahí. Y en el otro caso se le cambia el signo. Cuando y menos x cuadrado sea menor que cero. Esto es parecido a cuando uno está estudiando la parte de los dominios, que uno se pone a ver las condiciones, ¿no? Entonces aquí primero hay que ver esto. El valor absoluto de y menos x cuadrado va a ser la misma y menos x cuadrado si toda esa expresión es positiva. Y se le va a cambiar signo si toda la expresión es negativa. Eso es por la misma definición de valor absoluto. Y eso se va a cumplir en las regiones donde el argumento del valor absoluto sea positivo o sea negativo. ¿Qué significa eso? Bueno, la región de integración les va a quedar un rectángulo parecido a este que he dibujado acá. Solo que va a ser un rectángulo que va a ir así a grandes rasgos de menos 1 a 1 y de 0 a 2. Luego tenemos que en ese rectángulo, ahí habrá una parte de esta curva. Habrá una parte de esta curva y menos x cuadrado que va a estar dentro de dicho rectángulo. Entonces, para la parte de la curva que esté dentro de dicho rectángulo, hay que considerar qué parte del rectángulo cumple con la primera función y qué parte cumple con la segunda. Vamos a ver un poquito más a detalle esto. No sé si ha quedado claro para ir por partes cómo se desglosa el valor absoluto. ¿Por qué me ha quedado como esa seccionada? No sé si hay alguna pregunta de eso. Ya voy a entrar a la parte de la región, pero pregunta con el planteamiento ahí. ¿Por qué dará valores? No es que no va a dar valores positivos o negativos, siempre va a dar valores positivos. Lo que pasa es por la definición de valor absoluto. Cuando ustedes vieron álgebra y funciones, el valor absoluto de una variable x se define como el mismo x si la x es positiva.
y se le cambia signo si la X es negativa. Se le cambia signo porque si X es negativa, al cambiarle signo, pues menos por menos daría positivo. Es la definición de valor absoluto. Vamos a ver el dibujo de la región. Vaya, la región me dice que es el producto cartesiano de menos 1, 1 con 0, 2. Entonces voy a colocar menos 1 por acá, menos 1, 1 con 0, 2. 0, 0, 2 por acá. Menos 1, 1 con 0, 2. Dibujamos el rectángulo. Y aquí está. Esto es menos 1, 1 con 0, 2. Y luego vamos a dibujar la recta, perdón, la curva de lo que estaba en el valor absoluto. En el valor absoluto tenemos y menos x cuadrado. Pues como y menos x cuadrado, dependiendo si es positivo o negativo, tenemos que sombrear regiones diferentes. Mezclamos la región de integración del rectángulo con la parábola. Esta va a pasar por aquí. Este va a ser el valor de 1 en y. Solo voy a dibujar esta porción porque es lo único que está adentro. Entonces, tengo que mi región es todo esto. Pero hay una porción de la curva, como que me está delimitando mi rectángulo. Es decir, aquí tengo y igual a x cuadrado, que es lo mismo que y menos x cuadrado igual a 0. Tengo el dibujo de la curva y por la separación del valor absoluto, tenemos lo siguiente. Aquí está. Vamos a tomar la curva y menos x cuadrado para todos aquellos valores que cumplan con que y menos x cuadrado es mayor que 0. Y vamos a tomar la curva menos y menos x cuadrado para todos aquellos valores que cumplan que y menos x cuadrado sea menor a 0. Entonces, por cómo definimos nosotros el valor absoluto, solo tenemos que ver qué parte del rectángulo, el rectángulo me ha quedado dividido en dos porciones. Una arriba de y igual a x cuadrado y una porción abajo de y igual a x cuadrado. Solo es cuestión de ver cuál de las porciones, si la que está arriba o la que está abajo, cumple con que me va a quedar esta desigualdad mayor que 0 o menor que 0. Y para eso vamos a ver un cuadro de, bueno, no un cuadro de valores, sino que vamos a probar, vamos a tomar valores de prueba, que es similar a lo que hicieron en el dominio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál porción de la región que he dibujado es esta, o va a trabajar con esta primera parte del valor absoluto, tengo que agarrar un punto de prueba de la región y ver si ese punto de prueba cumple con que y menos x cuadrado me dé positivo. Si yo quiero ver cuál de las regiones va a cumplir con la segunda condición, tengo que agarrar un punto de prueba y ver que en esta desigualdad me dé negativo. Entonces veamos. Un punto de prueba sencillo que puedo tomar es el 0,1. Está por acá. El 0,1 está arriba de la curva. Entonces ese 0,1, ¿cuál de las dos condiciones anteriores cumple? El 0,1, aquí. Viendo en la definición de valor absoluto. El 0,1, ¿cuál de las dos condiciones cumple? Cumple la primera, ¿no? Si usted evalúa x en 0 y y en 1, eso y menos x cuadrado le va a dar positivo. Entonces el punto, lo voy a poner acá, el punto 0,1 cumple esta condición. El punto 0,1 cumple esta condición.
significa que toda la parte arriba de y igual a x cuadrado también va a cumplir esa condición. Entonces, para toda la parte arriba de la curva, vamos a tomar y igual menos x cuadrado. Para toda esta parte, vamos a tomar y menos x cuadrado, mejor dicho. Y para la parte de abajo, vamos a tomar la otra, menos y menos x cuadrado. Así que esto es simple y sencillamente para saber cuál de las dos funciones que definimos en el valor absoluto, una con signo más y una con signo menos, vamos a tomar según la región donde nosotros estemos trabajando. Es un ejemplo un poquitito complicado de analizar, eso sí. ¿Preguntas? Entonces, Link, a la hora de integrar, van a ser integrales separadas. Sí, correcto. Correcto. Serían integrales separadas primero porque la función a integrar cambia y eso siempre va a pasar cuando es un valor absoluto. Vamos a tener que trabajar con más de una integral doble, porque la función a integrar cambia. Es cierto que solo cambia un signo, pero ya eso ya cambia por completo. Y los límites de integración tendríamos que adecuarlos a la región según el dibujo como está acá. No solo es al rectángulo completo, sino que, por ejemplo, para y menos x cuadrado, la región que se tendría que trabajar para y menos x cuadrado es toda la que está arriba de la parábola. Entonces los límites tienen que adecuarse a esa porción. Y para la otra son los dos pedacitos que quedan abajo. Aquí es donde también ya conviene que ustedes analicen bien qué orden les conviene más. Porque si toman un cierto orden, esas dos integrales que ahorita estamos hablando se pueden convertir en más. Entonces, es mejor tener cuidado en escoger bien el orden de integración. Particularmente aquí, lo que conviene es hacer un rectángulo representativo vertical. ¿Por qué? Porque la función que queda abajo y la que queda arriba del rectángulo representativo, pues nunca va a cambiar. En este caso, arriba siempre va a tener la recta y igual 2, abajo la parábola. Y si usted hace un rectángulo vertical abajo de la parábola, de la misma manera, como esta ya sería para otra función, abajo siempre va a tener y igual 0 y arriba siempre la parábola. Así que conviene ese orden. Si nosotros hiciéramos los rectángulos horizontales, ¿qué sucede? En los rectángulos horizontales tendríamos que hacer uno por aquí arriba, donde x iría de menos 1 a 1. Otro por aquí abajo, donde x va de la parábola a la parábola. Y otro más abajo, cuando cambia la función que estamos integrando. Pasaríamos de trabajar con 2 a trabajar con 4, porque incluso habría que ver la otra porción aquí. ¿Verdad? Entonces ahí hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado en cómo plantear el orden de integración. Ajá, Y pregunta. la respuesta sería entonces la suma de las dos áreas. Exacto. Ya la vamos a plantear. Bien, entonces para plantearla acá, vamos a ver primero la de la y menos x cuadrado. Sería la integral doble de y menos x cuadrado. Vamos a escoger convenientemente el orden para un rectángulo vertical, que sería el orden de y de x.
para un rectángulo vertical. Y bueno, tendríamos que x va de menos 1 a 1, pues está abarcando, horizontalmente está abarcando todo el rectángulo, pero verticalmente va de la parábola que sería x cuadrado, despejando y, hacia y igual a 2, que es la recta horizontal, más la integral de menos y menos x cuadrado, porque ahora va a cambiar la función a integrar, la integral de menos 1 a 1, de la integral de 0, y aquí notemos otra cosa, el y para los dos pedacitos de abajo, el y va de 0 a la parábola. Entonces, como ahora el y va de 0 a la parábola, pues aquí siempre ponemos x cuadrado. Bueno, y ahí tendríamos ya nuestros límites de integración. Nuestras integrales dobles. Sería la suma de ambas integrales dobles. Ya está planteado y bueno, el desarrollo de estas integrales ya pues es un poco lo de menos porque no es tan complicada de calcular, pero sí en este caso del tercer ejercicio lo complicado era el planteamiento. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces hago una observación. Mucho cuidado con la, ¿cómo lo diría? Mucho cuidado con las enormes ganas que le pueden dar a uno de querer aplicar simetría en las regiones. ¿Sí? Porque, que quede claro una cosa, no estamos calculando el área de la región. Lo que estamos haciendo es que la región nos sirve para establecer los límites de integración, pero lo que estamos calculando no es el área de una región. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo aclaro? Porque algunas veces las regiones, como en este caso, son simétricas respecto al origen o respecto a alguno de los ejes. Por ejemplo, acá es simétrica respecto al eje Y. Partimos la región a la mitad y nos quedan dos porciones iguales. Entonces alguien puede pensar, mire, y puedo yo en vez de expresar todo eso, calcular la integral solo de la mitad de la región y luego multiplicarla por 2. Si fuese cálculo de área, sí podría. Pero si no, yo siempre recomiendo que no se haga porque no hay ninguna garantía que el resultado le vaya a dar de una manera correcta. Estamos integrando un y menos x cuadrado. Cuando a usted le dan una función a integrar, esa no es cálculo del área de la región. No están calculando el área de la región. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque la simetría le puede dar un resultado que no es el adecuado. Así que, a menos que sea cálculo de área, yo siempre recomiendo que es mejor abstenerse de usar simetría. Mire, y entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo es área y cuándo no? Sencillo. Cuando la función a integrar sea un 1, entonces es un cálculo de área. Si a usted le ponen la integral doble, por decirlo así, de a a b de la integral de c a d de un 1, diferencial de área, es decir, cualquier orden de integración, no importa el orden, pero si lo que está integrando es un 1, entonces ese es un cálculo de área. En ese momento usted se da cuenta que lo que está haciendo es calculándole el área a la región de integración y por tanto, pues ahí si lo necesita o si es factible, pues le puede aplicar simetría a la región, ¿no? Ahí sí, con toda libertad lo puede hacer. Pero si no, pues mejor tener cuidado y no hacerlo. Bueno, sigamos entonces. Ahí les dejo para que ustedes calculen estas integrales. Veamos otro ejemplo.
La integral de 0 a 1 de la integral de y a 1 de e a la x cuadrado de x de y. Calcular esa integral invirtiendo el orden de integración. Esto es algo que ya hicimos nosotros a modo de comentario en el primer ejemplo, pero ahora el ejercicio textualmente nos dice que, pues, que tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es dibujar la región, cosa que ya el ejercicio lo ha hecho aquí en este primer paso. Nos dicen que los límites son de 0 a 1 y de y a 1 en el orden de x de y. Entonces, los límites para y, que son la última que se integra, son 0 y 1, y los límites para x son y 1. Pues nuevamente tenemos el eje x, que es y igual 0, la recta x igual 1, la recta y igual 1 y la recta x igual y. Lo que queda encerrado por esas regiones por esas curvas, perdón, es la región de integración. Aquí también hay que tener cuidado con una cosa. Cuando a usted le den los límites de integración y vaya a dibujar la región, tiene que verificar por si en algún momento hay alguna confusión entre cuál es lo que va a sombrear para la región. Tiene que ver nada más de dónde a dónde se están tomando, los límites, ¿no? Por ejemplo, acá lleva de 0 a 1, verticalmente es la región que está entre 0 y 1, y horizontalmente es la región que está entre y 1, ¿no? Horizontalmente entre y 1 y verticalmente, pues, de 0 a 1. Bueno, cuando ya usted tiene dibujada la región, viene la parte de invertir el orden de integración. Hacemos entonces el planteamiento y la integral doble de e a la x cuadrado, y ahora sería de y de x. Por el tipo de orden, pues para el dy de x estamos hablando de un rectángulo representativo vertical. Y entonces tendríamos que, vaya, x, como es la última que se va a integrar, va a estar entre valores constantes. X va a ir del mínimo valor 0 al máximo valor que puede tomar, que es 1. Y la y, visto en el rectángulo representativo, va de 0 a la curva. La primer variable que usted integra, usted no la va a ver del menor al mayor valor que puede tomar, constante, sino que la va a ver de qué función a qué función va. La que va a tomar del menor al mayor valor posible es la última que integra. Entonces aquí lleva de 0 a x, porque es a la recta y igual a x despejando x. Y ahí tendríamos ya planteado el nuevo orden de integración. Ahora, una pregunta que les quiero hacer. Imagínense que esto le saliera en un examen y que el ejercicio solo le dice resuelva este mismo problema, pero le dice que lo resuelva, no le dice que invierta el orden de integración. Algunas veces los ejercicios no le van a decir que invierta el orden, pero ¿cómo es que uno se da cuenta que necesita cambiarle el orden? Pues bueno, acá, ¿cómo se integraría e a la x cuadrado en este orden? De x de y, en el orden que le da el planteamiento al inicio. ¿Cómo se integraría? Ese es uno de los motivos por los cuales uno se da cuenta que necesita cambiar el orden. Ajá.
Bueno, ok. E a la x cuadrado es una función que no tiene antiderivada. E a la x cuadrado es una función que jamás se puede integrar por métodos convencionales. La única forma de integrar e a la x cuadrado es por métodos numéricos. Creo que lo deben haber visto en algún momento. Regla del trapecio, regla de Simpson. Y eso que se puede hacer por métodos numéricos únicamente cuando se dé el caso particular que tengan límites de integración, obviamente constantes, ¿no? Cuando tengan límites de integración, es decir, no existe una integral indefinida que se le pueda calcular a la x cuadrado. Por tal razón, aunque aquí no le dijeran que tiene que invertir el orden de integración, se vuelve imprescindible, indispensable hacerlo, porque simple y sencillamente e a la x cuadrado no se puede integrar. En cambio, si le damos vuelta al orden de integración, la primera integral acá quedaría e a la x cuadrado por y, porque como estamos integrando respecto a y, e a cuadrado sería constante y las constantes son e a la x cuadrado por y, la misma constante por y, evaluarían de 0 a x y les va a quedar e a la x cuadrado por x, solo les va a quedar esto, y esta otra, aunque sigue teniendo el e a la x cuadrado, pero cuando la integren respecto a x, que es la segunda integral que se va a hacer, esa ya se va por cambio de variable. La x que tiene abajo multiplicando ya hace factible un cambio de variable y pues ya esa sí se podría integrar. Así que aquí está el por qué en este tipo de integrales se vuelve imprescindible hacer un cambio de orden. Por aquí tenemos el desarrollo de la integral. Aquí está la primera, la integral de e a la x cuadrado, o sea, la x cuadrado por y, el paso que les comentaba. Evalúan de 0 a x y les queda x por e a la x cuadrado. Esta última se va integrando por partes, vamos a recordar un poco eso, llamamos u a x cuadrado. D de u se va integrando por cambio de variable, perdón. D de u es 2x d de x, luego d de u sobre 2 es x d de x, y entonces tendríamos que la integral de x por e a la x cuadrado de x es lo mismo que la integral de e a la u por d de u sobre 2. Y pues esto terminará dando e a la u sobre 2, porque la integral de una exponencial es la misma. Deshacemos el cambio y esto queda e a la x cuadrado sobre 2. Que justamente el resultado que tenemos ahí al final, evaluado de 0 a 1. Aquí hace falta un signo igual. Voy a tachar esto acá, no porque esté malo, sino que simple y sencillamente porque se ve raro como se ha colocado. Falta el signo igual, que sería un medio de e a la 1 menos e a la 0, ¿verdad? Y esto sería lo mismo que un medio de e menos 1. Ahí le hace falta al material un subsigno igual por ahí que hace que la respuesta se vea un poco rara. Así que terminaría dando un medio de e menos 1. Y ahí tendríamos ya el desarrollo de la integral. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ahí en la primera línea le cambian el de X de Y por el de A. Eso significa que le estoy cambiando el orden de integración. No, el DDA. El DDA lo que significa en una primera instancia es que ustedes van a definir el orden de integración, pero en este caso
no es tanto un cambio de orden. Este paso del DDA, digamos que en este ejercicio no es tan necesario. Usted fácilmente puede venir de acá para acá y omitir el paso del DDA. El DDA simplemente se hace para indicar que estamos trabajando con un orden de integración en integrales dobles que no se sabe o que no está definido específicamente cuál es. No es un paso que sea necesario. No es que sea obligación pasar de un orden al DDA y luego poner el siguiente. No, de una sola vez puede usted poner el nuevo orden de integración. El DDA solamente significa un orden para integrales dobles que no está definido cuál es, nada más. No es necesario ponerlo así. Bueno, de hecho, ni siquiera es necesario poner el planteamiento original y luego el del nuevo orden, no, de una sola vez la solución del nuevo orden. ¿Preguntas? Vamos a ver. Ok. Bueno, como pueden ver, si algo común ha tenido todos los ejemplos que hemos visto hasta ahorita, que no es que siempre va a ser así, pero por eso les decía que había que estudiar los métodos de integración, pero que no aparecían tanto en los más difíciles. Algo común en todos los problemas es que las funciones a integrar al final no son funciones tan complicadas, al menos las que hemos visto. No siempre va a ser así, pero en esta primera parte del material y del curso, lo que más importa es aprender un poco a plantear los límites de integración, a saber que tienen que dibujar una región de integración. No todas son regiones tan sencillas como las que hemos visto, pero aún siendo una región bastante sencilla como en los 3 ejercicios anteriores, al combinarlas con algunas otras condiciones se nos complican. Entonces, dibujar la región, aprender a dibujar una región, aprender a identificar cómo establecer los límites de integración o cómo cambiar un orden de integración tienen que ser la prioridad por el momento por sobre el calcular una integral, porque en teoría, insisto, calcular una integral, si tal vez no lo manejan al 100%, pero debería ser una parte que fácilmente se podría recordar. Bien, veamos este otro. El que en el material es el ejemplo 5. Aquí ya le agregan una dificultad más, porque aquí ya estamos hablando de una integral triple. Una integral triple. Bueno, la diferencia entre una doble y una triple, pues como su nombre lo dice, es porque ya no son solo dos integrales, sino que son tres. Ya no vamos a trabajar solo con variable x y y, sino que vamos a trabajar con variable x, y, z. En el caso de una integral triple, se nos complica un poco más la situación porque ya no trabajamos nosotros con una área de integración nada más, sino que vamos a trabajar con lo que vamos a llamar sólido, no sólido de revolución, no es el mismo contenido, pero vamos a trabajar con un sólido o con un dibujo en 3D. Entonces, vamos a usar un dibujo tridimensional y al mismo tiempo vamos a usar una región en 2 dimensiones. Lo primero es que siempre en una integral triple se vuelve indispensable dibujar el sólido que me va a marcar mi región de integración. Ahora la región de integración va a ser un dibujo en 3D. La región va a ser un dibujo en 3D. Entonces, en este caso, en este primer ejemplo, ya me están dando a mí los límites de integración de la integral triple. Al igual que en la doble, la misma dinámica, nosotros podemos, a partir de la integral triple, establecer
cuáles son mis ecuaciones que delimitan, en este caso, el sólido tridimensional. Y empezamos a ver. La primera integral, la que está más afuera, va de 0 a 3. ¿Y es para quién? Para z. Z igual 0, z igual 3. La segunda integral, la de medio, es para y. Y igual 6 menos 2z, y igual 0. Y la tercera integral, la de más adentro, es para x. X igual a 4 menos 2 tercios de y menos 4 tercios de z y x igual 0. Si nos vamos en un orden, igual que en las dobles, es de la de más adentro, abarcando el diferencial, a la de más afuera. Así. Por poner cierto orden en el que se van a desarrollar las integrales. Siempre de la de más adentro a la de más afuera. Entonces aquí habría que calcular tres integrales. Y en el caso de una triple, cuando a uno no le especifican el orden de integración, en las dobles se le ponía d de a. En las triples se pone d de v. Ese d de v significa diferencial de volumen. Y bueno, el d de v puede tener 6 diferentes representaciones. Puede ser de x de y de z, de x de z de y de x de z, de y de z de x, de z de x de y. Y la última es de z de y de x. Estas son todas las posibles combinaciones u opciones que tenemos para el DDV, diferencial de volumen. No es que se van a usar todas, aunque hay algunos ejercicios un poco salvajes que le piden a uno que plantee los 6 órdenes de integración. Entonces eso es bien complicado y lleva su tiempo. Entonces, esas son las 6 diferentes opciones que usted tiene para plantear los órdenes de integración. Si a usted en un ejercicio de integral triple no le ponen el orden, sino que solo le ponen d de v, entonces usted es libre de escoger cualquiera de esos 6 órdenes de integración. Eso sí, cada uno, bueno, no cada uno, todos tienen el mismo nivel de dificultad en una primera instancia y todos tienen su respectivo procedimiento en cómo sacarse. Bueno, ahí tenemos entonces la primera parte de la integral triple, sacar las ecuaciones. Cuando usted ya ha sacado las ecuaciones, solamente no olvide que estas son ecuaciones para triples, estas son ecuaciones que usted las va a graficar tridimensionalmente hablando, o sea que z igual 0, y igual 0 y x igual 0 son los tres ejes coordenados. Z igual 3 es un plano, z igual 3 es un plano. Y igual a 6 menos 2z no es una recta nada más, sino que es en sí un plano. Y x igual a 2 tercios, x igual a 4 menos 2 tercios de y menos 4 tercios de z también es otro plano. Aquí le han puesto 4 menos 2 tercios de y menos 4 tercios de b, le han puesto en la gráfica, pero este es z. Esta letra que está ahí en el dibujo, esa debería ser z. Pues bien, ese plano que ustedes ven ahí, toda esa parte roja sombreada en el dibujo, pues es el dibujo del plano x igual a 4 menos 2 tercios de y menos 4 tercios de z. Ese es el dibujo de ese plano. Bien. Cuando uno ya tiene dibujada toda la superficie tridimensional, esto para que lo vean un poquito mejor, yo les recomiendo que usen GeoGebra. Al usar GeoGebra, pues ustedes van a poder plantear de una manera un poco más fácil, lo van a poder interpretar un poco más fácil por qué el dibujo queda de esta manera. Porque aquí también les plantean el plano y igual a 6 menos 2z, pero ese plano no se distingue muy bien por dónde va el y igual a 6 menos 2z. El plano y igual a 6 menos 2z es un plano que se va paralelo al eje X. Paralelo al eje X es un plano que vendría, vamos a ver si lo puedo representar. Es un plano que vendría algo así. Sería como un plano acá. Es un plano que une el punto 003 con el 060
es esa línea y toda esa línea en diagonal que se extienda a lo largo del eje X. El eje X es el que está en diagonal hacia abajo, acá. Es entonces esa línea que une, repito, el 003 con el 060 y que se extiende toda esa línea a lo largo del eje X en diagonal, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se pone todo el dibujo de ese plano? Pues de ese plano, cuando uno intersecta ese plano con el otro que está dado en color rojo, pues lo único que queda de esa intersección es solo la línea del 003 y del 060. Por eso no se dibuja y se toma solamente de esta manera. Bueno, entonces por eso les digo, ahí conviene, si lo quieren ver más fácil, usar GeoGebra para que ustedes puedan plantear de una manera más sencilla pues el dibujo, ¿no? Y puedan ver que lo que se termina formando es esta especie de triángulo, ese triángulo cortado por los planos coordenados, o esa especie de triángulo en el primer octante. Este triángulo va a estar acotado, vamos a ver si puedo medio sombrearlo, va a estar acotado abajo por este triángulo. Ese va a ser como el piso de la figura. Y paredes laterales que va a tener una aquí atrás y una acá. ¿Sí? Entonces es como que tuviéramos una figura formada por 4 triangulitos al final. Un triángulo en la pared del plano XY, en la pared de abajo. Un triángulo en la pared XZ y un triángulo en la pared YZ. Además del triángulo que está inclinado formado por el plano rojo, que es el X igual a 4 menos 2 tercios de Y menos 4 tercios de Z. Son al final 4 triangulitos que unidos están formando una cierta figura. No sé si más o menos se aprecia bien cuál es el sólido que se está dibujando. A nivel tridimensional cuesta un poco representar las figuras cuando uno va a trabajar con integrales triples. Pero a veces, aunque uno no las pueda representar de la mejor manera posible, pero al menos si uno tiene claro mentalmente qué es lo que está dibujando, con eso basta. ¿Preguntas con el dibujo? Bueno, cuando uno ya dibujó, en este caso, todos los planos que forman mi región de integración, esto nuevamente, esto sería necesario nada más si uno quisiera cambiar el orden de integración o si a uno no le dijeran cuáles son las integrales o los órdenes con los que uno va a estar trabajando, ¿verdad? Pero de ahí en más, la solución de esta integral simple y sencillamente es calcular una por una la integral desde la que está más adentro hacia la que está más afuera. Aquí tienen el procedimiento que han planteado en el material. No ponen ni siquiera ninguna forma de cálculo, sino que simple y sencillamente colocan al final que la respuesta es 12. Argumentan lo siguiente: la región S de integración es el tetraedro limitado por los planos X, por los planos coordenados, perdón, y el plano X sobre 4 más Y sobre 6 más Z sobre 3 igual 1. Esta ecuación es la del plano rojo de la región, solo que expresado de otra manera, pasando todas las variables a un solo lado de la ecuación y terminando de dejarlo igualado a 1. Bueno, al desarrollar esta integral triple sin meternos con mayor análisis de la figura, pues resultará que el resultado final tiene que darles 12. Tiene que darles 12. Así que ahí ustedes comprueben la integral. Al igual que en áreas, cuando uno integra en triples un 1, porque aquí si se fijan, no hay ninguna función que se esté integrando, entonces uno sobreentenderá que es un 1.
En triples, cuando es un 1, entonces estamos hablando de que estamos calculando volumen. En áreas, si se integraba un 1, era cálculo de área. En dobles, perdón, si se integraba un 1, era cálculo de área. En triples, si se integra un 1, es cálculo de volumen. Entonces aquí estamos hablando de que estamos calculando el volumen del sólido limitado por las curvas del ejemplo o las superficies del ejemplo en cuestión. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta con el dibujo? No sé. Bueno, aquí entonces, en triples, una sugerencia que les puedo dar es que ustedes repasen cómo graficar planos, porque es muy común que aparezcan planos en este tipo de ejercicios. Es muy común como que aparezcan planos, así que hay que repasar un poco formas bastante sencillas de graficar planos. Bueno, por último tenemos esto. Un ejercicio de calcular las integrales dobles, un ejercicio de dobles. Eso de triples era para dar una pequeña introducción al cálculo de integrales triples. Vamos a ahondar un poco más, creería yo, en la tutoría de repaso que se viene para dentro de una semana y media más o menos. Y pues por último, el planteamiento de estos dos ejercicios, calcular las integrales triples y dibujar el rectángulo de integración, el rectángulo representativo, ¿no? En el caso del segundo, le aparece de x de y en el numerador, pero esto es lo mismo que la integral de 3 a 4, de la integral de 1 a 2, de 1 sobre x más y cuadrado, de x de y. Y bueno, algo que siempre he visto yo en los estudiantes cuando están empezando a ver estos temas, es que a veces han interpretado bien la región, la han dibujado bien, saben por lo menos identificar entre qué valores o funciones se mueven las regiones, pero a la hora de plantear los límites, siempre recuerden que los límites deben ir de un valor menor a un valor mayor. Siempre deben moverse de valores menores a valores mayores, así que no vayan a dejar nunca una integral que vaya, por ejemplo, de 2 a 1, por decir algo, de un valor mayor a un valor menor, no. Siempre tiene que ir de un valor menor a un valor mayor, ¿sí? En este caso de 3 a 4, de 1 a 2. No vayan a dejar una que vaya de 2 a 1, porque si no, el proceso va a estar bueno, pero la respuesta les va a dar con un signo que no es el adecuado. Entonces, estos ejercicios le quedan a usted para que los revise. Ahí tienen la respuesta, 8 tercios de uno, 25 sobre 24 del otro. Es más que nada para practicar cómo calcular integrales dobles. No les digo que practiquen el dibujo de la región porque como todos los valores son constantes, le va a quedar un rectángulo. Las funciones a integrar tienen el mismo nivel de dificultad en cualquier orden, no le influye en nada en cómo el orden de integración. Así que bueno, ahí tiene para practicar un poquito. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos?